podemos dividir en 4 fases. Pues para facilitarnos el aprendizaje, van a ser 4. La fase de iniciación, procuración, como tal de consumo y la fase de terminación. Estas son muy importantes porque también van a estar coordinadas pues, con otros eventos que están pasando dentro del propio animal. Aquí nada más es consumo. Después vamos a ver que vienen las fases de producción de ácido clorhídrico, producción o secreción de jugos pancreáticos, de bilis, etc. Sin embargo, pues esta fase de iniciación, estas fases de consumo voluntario, perdón, comenzamos con la iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en esta imagen lo podemos ejemplificar todo. ¿Qué está pasando con este animal? Este animal ya se está preparando. ¿Para qué? Para cuando llegue el animal. Ya caminó del fondo del corral al pesebre, a la canoa, al comedero. Ya comenzó a secretar saliva. Es como si yo ahorita les dijera, ¿qué tal les caería un cafecito o un chocolatito con un pan dulce? ¿Cuál es su reacción inmediatamente de su cuerpo? Lo coordinan con la parte de, pienso en el café, pienso en el chocolate y comienzo a producir cierta saliva. ¿Les pasó o no les pasó? Un guajolocombo, dice Mariana. O sea, es esa primera fase de iniciación donde yo antes de comenzar realmente a comer, yo ya me estoy preparando para un guajolocombo de ese Vallejo. Yo también iba en Vallejo. Chóquenlas por eso. Sí, así es. No sé si también escucharon de Pavlov, de los estudios de Pavlov, de esos del comportamiento. No sé si los Era llegaron a lo tener. del, ¿ay, qué? Lo del comportamiento, no es cierto, el aprendizaje instrumental y es que había 2 tipos, uno instrumental y el otro era, no me acuerdo la verdad, pero sí, sí, sí. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ese Pavlov? Ese individuo con esos perros. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Les ayudo. A los Les perros, ¿no? daba una campana, ¿no? Se tocaba una campana para darles el alimento, entonces ellos ya relacionaban el sonido de la campana con el alimento, ¿no? Así es. Relacionaban el sonido de la campana con la producción de saliva y que iban a recibir alimento. ¿Qué hacían? En un primer instante, primeros días de ese estudio, pues únicamente sonaba la campana, llamaba la atención de los perros, pero no comenzaban a producir saliva. Ya hasta que les daba el alimento, ahí sí ya comenzaron a producir saliva. Eso en los primeros días. Ya después, nada más con sonar la campana, ya comenzaban a producir saliva, ya se estaban preparando para recibir ese alimento. Es lo que les dije con las cerdas. O sea, nosotros llegábamos, prendíamos la luz y la luz era el indicativo de que se acercaba la hora de comer. Entonces, ahí iniciamos con esa primera fase, esa primera etapa de iniciación. Después viene la fase de procuración, son estos del fondo, que ya, o sea, ya les está llegando el alimento. O sea, todavía, bueno, no son del fondo, son estos que apenas les están llegando el alimento. Apenas se están probando los primeros bocados, ya lo están oliendo, lo están relacionando, ese olor con el alimento. Después, ahora sí ya viene la fase de consumación, es decir, estos que ya están agarrando ese alimento, lo tienen en su boca y ya lo están tragando. Y por último, pues la última fase, la determinación. ¿Qué quiere decir esta fase? Ahora sí ya estoy lleno. Barriga llena, corazón contento. ¿Qué sigue? Next. A lo que sigue. A comenzar con la rumia, a irnos a descansar, a ir a beber agua. Pero ¿qué sigue? Entonces ya todo eso se está preparando nada más con el alimento. Después lo vamos a ir relacionando pues ya con las diferentes secreciones, les digo, del ácido clorhídrico en el estómago, de los jugos pancreáticos, de los movimientos, porque también
tenemos que tener, o tienen que haber movimientos de otros órganos. Ajá. No sé si han escuchado hablar del mal del perro, ajá, que está mal. Ahorita les digo por qué. ¿Sí lo han escuchado hablar? El mal del perro, así como está el mal del puerco, está el mal del perro. No, ese no. Lo he escuchado. ¿No lo han escuchado el mal del perro? Que les digo está mal porque realmente el mal del perro es el mal del puerco. Ajá. Y a la inversa, el mal del puerco es el mal del perro. ¿Qué pasa con estos animales? ¿Cuál dicen que es el mal del puerco? Que después de comer te vas a dormir. Ajá. Sin embargo, no es cierto. Los puercos o la mayoría de los cerdos, después de comer, ¿qué hacen? Defecan. Ajá. Y los que se van a dormir son los perros. ¿Por qué? Es por el tipo de alimentación que tienen unos y los otros. Ajá. Los perros se dan un atascón, se atragantan con la comida, porque no saben en qué otro momento, por su historia evolutiva, ajá, van a tener para volver a consumir ese alimento. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque no sé si va a haber otra presa el día de mañana. También no sé si soy alfa o soy omega o soy beta, que soy en la escala jerárquica para el día de mañana. Entonces, me atraganto ahorita que puedo. Ajá. ¿Y por qué se van a dormir? ¿Por qué se van a dormir? Porque la mayor cantidad de sangre que está circulando está siendo dirigida ¿hacia dónde? Hacia todo el tracto gastrointestinal, principalmente intestino delgado e intestino grueso. Ajá, estómago. Entonces, yo redirijo ese flujo de sangre hacia esos órganos y a quién restringo, al sistema nervioso central. Le digo, sí tienes energía, pero pues, ahorita aguántame. Ajá, mejor vete a dormir. ¿Y qué hago? Intento llevar a cabo todos esos procesos, principalmente de secreción y absorción. Ajá. Y ya después, ahora sí, despierte porque ya tienes energía. Ajá. El cerdo no. El cerdo, ¿qué hace? Cuando te dicen tienes el mal del puerco, lo que te están diciendo es que así como comes, vas al baño. Ajá. Y también se ve en algunas personas, no todas, que no están, todavía no terminan de comer y les dan ganas por ir al baño. ¿Por qué? Lo que habíamos mencionado, que el tracto gastrointestinal es un órgano, ajá, o un conjunto de órganos que es un flujo constante. Ajá. Así como está entrando, también está saliendo. Ajá. Hay algunas personas que, al igual que el consumo de alimento es aprendido, tiene cierta parte aprendida, ajá, también el defecar tiene cierta parte aprendida. En un momento pues, dijeron, tengo sensación de defecar, pero me aguanto. Pues entonces comenzaron a entrenar a su cuerpo a que ustedes le indicaban en qué momento defecar. Hay algunas personas que no tuvieron esa conciencia, no les valió, y dijeron, no, pues, manda al baño, voy al baño, así tal cual. Y no les importa estar comiendo, estar a medio de la carretera, estar a las 3 de la mañana, ellos les salen del baño y tienen que ir al baño porque, o sea, ya no pueden. Ajá. No sé si lo han visto, lo han notado. No se quieren quemar. Bien. Está muy bien, pero sí, o sea, sí hay personas, y les digo esa parte tanto compensatoria de consumir alimento, defecar. Y uno es el mal del puerco y el otro es el mal del perro, que nosotros lo tenemos mal aplicado. Ajá. Los cerdos sí son los que, así como están comiendo, hay algunos que también están defecando, ¿no? Porque ellos sí no les interesa. O sea, realmente también no les interesa, no tienen que cuidar sus excretas, porque a pesar de que son presas, pues sí tienen mecanismos de defensa, ¿no? Llámese colmillos, que pues, si llega un depredador pueden atacarlo, aparte de que se mueven en piaras, en manada, bueno, en un grupo de cerdos, piaras, que pues le pueden hacer frente a esos depredadores. Entonces ellos pueden andar por la vida sin preocuparse. ¿No? ¿Sí queda? ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Va que va. Ya nos vamos a adentrar un poquito más, ahora sí, a describir pues todos, cada uno de los componentes
que van a conformar todo el tracto gastrointestinal. Ajá, o sea, ya vimos por qué es importante consumir alimento, cuáles son los factores que modifican ese consumo de alimento, y ahora pues ya nos vamos a adentrar a resumir y explicar pues cada uno de esos elementos que conforman a ese tubo gastrointestinal. Ajá. Pues en un principio a nivel embrionario pues vamos a tener únicamente desarrollo de células, células, ajá. Y ya después en el segundo tercio de la gestación pues, se van a empezar a diferenciar. Y en esa diferenciación, pues vamos a descubrir que hay diferentes órganos que van a conformar todo este tracto gastrointestinal. Desde la boca, ajá, los dientes, los maxilares, el esófago, el estómago, el intestino delgado. En el intestino delgado pues, va a tener comunicación con el hígado, con la vesícula biliar, con los conductos biliares, con el páncreas, ajá, con muchas otras estructuras. Ajá. Vamos a ver, bueno, antes que nada, hago un paréntesis. Ahorita, en este momento, únicamente vamos a comenzar a hablar de animales no rumiantes, ajá, de animales monogástricos. Llámese perro, llámese cerdo. Sí vamos a abordar particularidades, o vamos a decir, sí, particularidades por especie, ¿no? Pero ahorita, nada más clávense en animales monogástricos. Ajá, ¿sí queda? Sí. Va a acabar. Sí. Entonces, como les decía, pues ahorita estos animales van a estar conformados, bueno, la cavidad oral va a estar conformada por la boca, ajá, que es la puerta de entrada de todo el aparato digestivo. Ajá. Como ya habíamos revisado, pues va a estar conformado por glándulas salivales, dientes, lengua, labios, maxilar superior, mandíbula, paladar, etc., etc. Ajá. Y va a estar en comunicación de la boca con el estómago, ajá, a través de los ojos. En la cavidad oral, uno de los procesos muy importantes es la producción de saliva. Esta saliva va a estar compuesta por muchísimos elementos, muchísimos, no se imaginan la gran cantidad de ellos. Sin embargo, el que más va a estar en cuanto a concentración va a ser el agua. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esta saliva? Por un lado, humedecer al forraje. Lo que habíamos dicho del proceso de nixtamalización, al agregarle agua y agregarle cal, pues ¿qué hacíamos? Nosotros estamos tratando de que esa cal entre en contacto con todos los granos de maíz. La boca está haciendo lo mismo con la saliva, que con esa agua, con esa saliva, entra en contacto todos estos elementos. Todas estas enzimas, todos estos ¿cómo se llaman? Todos estos, si me fue su nombre, electrolitos, ajá, todos estos elementos para que puedan interactuar, ajá, y puedan realmente hacer un tamaño de partícula más pequeño. Ajá. También algo muy importante dentro de la cavidad oral, pues vamos a tener el sentido del gusto. ¿Y qué nos va a dar ese sentido del gusto? Las yemas gustativas. Aparte de qué otro sentido, el sentido del olfato. Estos están íntimamente relacionados. Ajá. Tanto el sentido del gusto como el sentido del olfato realmente nos van a acercar al sabor y al olor real de las cosas. Ajá. Y si no, hagan este experimento. Cuando estén comiendo, ahorita que se vayan a almorzar o al ratito, estén almorzando, tápense la nariz. Tápense la nariz y prueben la comida. Y díganme si realmente les sabe. Ajá. Realmente son capaces de percibir ese sabor. Y donde yo creo que lo van a tener más claro o lo pueden experimentar más claramente es cuando tienen gripa y están mormados. ¿Realmente tienen ese sabor de las cosas, de los alimentos? ¿Sí les ha pasado o no les ha No. pasado? Sí, pues es que cuando uno está mormado no le sabe nada a la comida. Así es, precisamente porque están íntimamente relacionadas estas yemas gustativas con el sentido del olfato. Ajá. Si nosotros perdemos el sentido del olfato, vamos a perder la capacidad de captar estos sabores. Ajá. Y también en la naturaleza hay otras modificaciones.
¿Como cuál? Como el órgano gomero nasal, que a través del sentido del olfato, pues nosotros podemos captar esas sustancias químicas, pero con la finalidad de reproducirnos, captar si una hembra se encuentra en estro o un macho se encuentra cerca, para poder reproducirnos. No es lo único, o sea, no es la única parte reproductiva, pero sí es de las más importantes. Se han identificado diferentes receptores químicos, que pues están relacionados al interactuar entre ellos, pues nos han dado pues esta gama de sabores, ¿no? Se han identificado receptores para sodio, para potasio, para cloro. Ahí viene, ¿no? Ahorita que está hasta cierto punto de moda la química de los alimentos, no sé si han escuchado esa parte. Sí, ¿Sí? Y que también, pues está también mucho de moda ahorita con lo de los edulcorantes, algunos que son promotores de cáncer, que al adicionarlos, pues que te hacen que comas más, que comas más, que comas más, que comas más. Y no solo con los humanos, sino también con los animales. Por ejemplo, nosotros si le damos a una vaca algo salado, o sea, sal, literalmente sal, ella va a consumir y consumir y consumir y va a estar lamiendo y lamiendo y lamiendo y lamiendo. Eso nos ayuda para que tengamos de algo salado, o sea, darle un alimento que tenga ese sabor salado, que ella lo pueda percibir. ¿Para qué? Para aumentar su consumo voluntario. Con los perros pasa lo mismo. A los perros les encanta lo dulce y ahí vienen algunos problemas. ¿Por qué? Generalmente lo dulce lo podemos encontrar en carbohidratos, en alcoholes. Un alcohol muy común que tenemos en nuestra casa es el anticongelante de los carros. Es muy común que tienes una fuga de anticongelante de los carros, el perro llega, lo olfatea y lo comienza a ingerir. Se comienza a intoxicar por consumir ese alcohol. Entonces, también ahí juega un papel muy importante. Y estos sabores está dado pues, por estas sustancias químicas, el sodio, el potasio, el cloro, los glutamatos, los hidrogeniones, etc. etc. Sin embargo, pues nosotros nos facilitamos la vida. ¿Con qué? Con los sabores. ¿Cuántos sabores ustedes conocen? ¿Cuántos sabores ustedes conocen? 5. ¿Cuáles son? son 5. Sí, ¿cuáles son esos 5 sabores? Dulce, amargo, ácido. Ajá. Umami. Umami. Sí. Ajá. Y salado. Así es. Y esos, al igual que los colores, nosotros los vamos a identificar como sabores primarios. ¿Por qué sabores primarios? Porque realmente la gama de sabores va a ser muchísima. ¿A ustedes podrían describir así muy particularmente el sabor agrio, o el sabor salado, o el sabor dulce? O sea, lo que hacemos es que esto me sabe más dulce que aquello. Entonces, por eso los identificamos como primarios. ¿Qué más? Nosotros los vamos a identificar en diferentes porciones de la lengua. ¿Por qué? Porque va a ser también por un proceso evolutivo. ¿Por qué nosotros identificamos el sabor amargo hasta el final de la lengua, en la parte posterior? Porque lo amargo está relacionado con las cosas echadas a perder, las cosas que nos van a causar daño. Y no sé si han notado, igual en su vida diaria, con amigos, etc., que ustedes cuando van a comer algo que no les agrada, les llega a esa parte y luego y les da el mamafá y luego empiezan con el por ese proceso evolutivo. Ya hay individuos que lo han desarrollado en un extremo, también podrán tener cuates conocidos que nada más también igual con hacer ese sonido, o sea, también les induje o los induce a que también tengan esa sensación de querer vomitar. También es por un proceso evolutivo, ¿no? De que
generalmente estaban en una congregación y alguien que le hacía daño a algo, pues empezaba a vomitar. ¿Qué hacemos los demás? Pues vomitamos, no nos vaya a hacer daño a nosotros mismos, ¿no? Ajá. Así, por poner un ejemplo burdo, pues cuando estaban las grandes monarquías, que el rey, el hermano del rey quería ser el rey, ¿qué hacía? Ajá. Lo eliminaba, ajá, pero lo eliminaba a través de ¿cómo se llama? Lo eliminaba a través de venenos. Ajá. Entonces, pues, ahí son esos procesos evolutivos. Ajá. Lo salado, lo dulce en la punta de la lengua. ¿Por qué en la punta de la lengua? Porque es nuestro primer acercamiento. Si sabe bien al principio, va a estar bien hasta el final. Ajá. Y así, o sea, hay otros que los vamos a poner, podemos tener en toda la lengua, como el umami. Ajá. Y ese sabor umami está con el que lo empezaron a describir. De hecho, este sabor no tiene mucho que salió. Ajá. Lo empezaron a describir los japoneses y se lo atribuían al sabor de la carne. Ajá. Y no cualquier carne, sino esa carne de excelente calidad. Ajá. Esa carne que tiene cierto grado de grasa, pero no cualquier grasa, sino grasa intramuscular. Ajá. Grasa, o bueno, músculo con marmoleo. Ajá. Y se lo dieron, o le asignaron este sabor, precisamente de umami, a ese ingrediente, ¿no? De la dieta, ¿no? Y estos sabores pues van a estar relacionados con los otros elementos que ya habíamos mencionado. El agrio con los iones hidrógeno. Ajá. Entre más iones hidrógenos tenga, más agrio se vuelve. Ajá. También aquí, ¿con qué está relacionado los iones hidrógenos? Con el pH. Entre más bajo sea el pH, más agrio va a ser. Y por eso es esa sensación, ¿no? O sea, de repudio. Ajá. Lo salado, obviamente, con los iones sodio, que también, o sea, que van a estar ahí. Generalmente aquí viene el clásico, la sal de mesa, y pues también esa sal de mesa viene complementada con otros elementos, ¿no? Con el yodo, que es muy importante en bajas concentraciones para ciertas hormonas, ¿no? Como la triiodotironina y la tetraiodotironina, ¿no? El amargo, con sustancias orgánicas de cadenas de hidrógenos, con los alcaloides. Les decía del umami, que es relacionado con el glutamato, pero sin embargo no se tiene bien descrito, perdón, realmente ¿cómo se llama? El ingrediente activo, la parte química que lo comprende. Ajá. Sin embargo, pues también este umami lo relacionamos con sensaciones neuronales. Ajá. O sea, ahí ese sabor umami es el sabor del placer, ¿no? Todo lo que te causa placer es el sabor umami. Ajá. Y lo que les mencionaba de los dulces, que hay muchas sustancias que van a producir lo dulce, los carbohidratos principalmente, pero también los alcoholes. Ajá. Y algo particular de lo dulce es de que si nosotros modificamos esa estructura química, cambiamos completamente el sabor de algo dulce a algo amargo. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado. También, o sea, y es la explicación por la cual una naranja nos puede saber extremadamente dulce o extremadamente amarga, así de repudio. ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? Les digo esto, nosotros podemos ir jugando con todos estos factores precisamente para modificar el consumo voluntario. A los cerdos les encanta también lo dulce. Nosotros, por ejemplo, cuando me tocó una práctica de reproducción del cerdo, donde nosotros teníamos que entrenar a un cerdito, a un berraco, para que montara el potro y poderlo conectar. Y con eso, pues, hacer la técnica de inseminación artificial, para conectarlo, evaluar el semen y inseminar a las puercas, ¿no? Y con semen refrigerado. Y uno de los estímulos que hacíamos, pues era mover el potro, pegarle, darles premios,
Esos premios pues, serán dulces, chocolates, etc. Ajá. Y que, pues, les digo, les ayudan y que aparte pues van a liberar sensaciones dentro del animal de recompensa, que también te van a ayudar pues, para modificar ese comportamiento. El entrenamiento, el condicionamiento de los distintos animales, caballos, perros, también, ¿tú qué haces? Les das premios. Lo premias por hacer algo que tú quieres. Y está relacionado con esos satisfactores, llámese sabor. También, bueno, todo el tracto gastrointestinal, pues vamos a obtener diferentes porciones histológicas. Y cada una de esas porciones histológicas, pues va a tener diferentes funciones. Así a grandes rasgos, va a estar conformado el tubo gastrointestinal por una mucosa, una submucosa, una muscular circular, una muscular longitudinal y una serosa. En algunos órganos va a estar mayor o aumentado alguna de estas capas histológicas. También vamos a tener capas histológicas intermedias, como musculares entre músculos. ¿Para qué? Para que tengan otro tipo de acción. Pero así a grandes rasgos, pues así está conformado histológicamente el tracto gastrointestinal. En la mucosa también vamos a tener dividida en 3 estratos, un epitelio, una lámina propia y una muscular propia de la mucosa. Entonces, cada uno de ellos, vamos a decir que vamos a tener el medio externo dentro de un individuo, al tener estas características. Y como les mencionaba, o sea, cada uno de estos elementos que va a conformar a los distintos componentes del tracto intestinal van a tener una función en específico. Aquí lo vemos histológicamente. ¿Qué abunda, por ejemplo, en el esófago? ¿Qué capa histológica es esta? La muscular. La muscular. Y si tiene mayor cantidad de músculo, experiencia de una mucosa, ¿qué funcionalidad va a tener esta estructura, este órgano? Contracción, por ejemplo. La contracción. Y al no tener tanta mucosa, entonces podemos decir que no tiene tanta secreción y tanta absorción de nutrientes. Entonces vean, las capas histológicas va en función de la actividad que esté realizando este órgano. El estómago, ¿qué capa histológica sería la que más abunda? La mucosa. La mucosa, vean, tiene hasta proyecciones de esa mucosa. ¿Existen las otras? Sí, pero en menor proporción. Aquí no tenemos tanta muscular, pero tenemos una gran cantidad de mucosa. Entonces, ¿qué funcionalidad va a tener este órgano? De secretar. De secretar, y de absorción. Todavía no sabemos qué, pero una de esas dos puede tener. ¿Por qué? Por estas capas histológicas. Intestino delgado, vean. Vean la cantidad de músculo que va a tener el intestino delgado. ¿Por qué no necesitamos que tenga tanto músculo el intestino delgado? Porque su función principal es la de absorción. Porque su función principal es la de absorción, ¿ok? Adelante, Sofía. Para poder permitir el paso de los alimentos. Con las así es, no necesitamos tanto músculo también. ¿Por qué? Porque no necesitamos que sea acelerado ese tránsito. En el esófago, gran cantidad de músculo. Contraíte, rápidamente tenemos que pasar del bolo alimenticio al estómago. Por eso esa gran cantidad de músculo. En el estómago, lo tenemos que mantener ahí durante un tiempo, pero ¿qué tenemos que hacer? Incluso en el estómago tenemos hasta 3 capas de músculo. ¿Por qué? Porque en el muscular del estómago va a estarse contrayendo en diferentes direcciones. ¿Para qué? Para crear turbulencia y que se mezcle todo ese contenido. De lo que está llegando el bolo alimenticio, ¿con qué? Con el ácido clorhídrico que se encuentra ahí. Y todo puede estar en contacto con todo y entonces se da una mejor digestión.
El intestino delgado no. En el intestino delgado tenemos una gran cantidad de mucosa, ajá, incluso hasta con proyecciones. Ya lo habían mencionado hace rato con vellosidades y microvellosidades, ajá, que le permiten tener una gran cantidad de secreción y también de absorción, ajá, pero poca cantidad de músculo porque no necesitamos que sea rápido el tránsito. O sea, necesitamos que vaya lento, pausado, que trabaje a su ritmo. ¿Para qué? Para que haga un óptimo trabajo. ¿Ah? Si lo aceleramos, ¿qué causamos? La diarrea. ¿Ah? Si nosotros aceleramos ese proceso, entonces causamos algo patológico, causamos diarrea. Así como entra, va a salir. Realmente se van a absorber nutrientes, realmente se van a poder digerir nutrientes, ¿no? Ajá. Entonces, por eso la funcionalidad. En el intestino grueso, vean, casi es mitad y mitad. ¿Por qué? Porque también tiene gran capacidad de secreción, ajá, de absorción, pero aquí sí necesitamos que sea un poco más rápido, ajá, todo ese tránsito. ¿Ah? Todo ese tránsito por el intestino grueso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Acá va. Entonces, pues aquí tenemos pues ese movimiento del tránsito del bolo alimenticio va a estar dado por los movimientos del tubo gastrointestinal y el tubo gastrointestinal va a tener una gran cantidad de músculo liso. Ajá. Y ese músculo liso, ajá, va a estar siendo activado por ondas de despolarización. Ajá. Y vamos a tener diferentes ondas de despolarización, diferentes tipos de ondas de despolarización, perdón. Ajá. ¿Para qué? Para hacer ese tránsito adecuado para la absorción de nutrientes. Vamos a tener ondas lentas y ondas en espiga. Ajá. Y vamos a estar siendo estimulados por diferentes mediadores químicos. Ajá. ¿Quiénes van a aumentar la aceleración de la actividad motora del músculo liso del tubo gastrointestinal? El parasimpático. Ajá. Y principalmente la acetilcolina. Ajá. Otro estímulo importante que participa en el tránsito es la distensión. Ajá. La distensión, es decir, llega ese alimento y el mismo alimento le está indicando al tubo gastrointestinal que tiene que comenzar a trabajar. Ajá. Es muy importante en los diferentes animales y aquí lo vemos ejemplificado con la fibra, con ese alimento, ajá, de mala calidad que le está indicando que está dando volumen al alimento y que le está indicando, ¿sabes qué? Tienes preferencia de fibra, entonces tienes que estimularte, tienes que comenzar con esas ondas de despolarización, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema el simpático? Este va a liberar noradrenalina y este lo va a inhibir. Y aquí es el clásico. Aquí es el clásico. Tienes noradrenalina y adrenalina circulante, es decir, ¿te asustaron? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que te dice después de ya que pasaste ese susto? Generalmente son las abuelitas, las tías, las mamás, los papás. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Nada? ¿No les han dicho que se coman un pan para el susto? ¿Te comes un bolillo para el susto? Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes una descarga masiva de adrenalina y noradrenalina que está haciendo que se hiperpolaricen esas ondas, esas fibras musculares y se queden, por así decirlo, tetanizadas. O sea, se queden así. ¿Ah? ¿Y qué estás haciendo con ese bolillo, con esa tortilla? Estás haciendo, estás indicando al tubo gastrointestinal que tienes contenido, entonces que no puede estar de flojo. Ajá. Que se tiene que activar, tiene que comenzar con ese tránsito. Ajá. ¿Queda? Sí. Va a acabar. También el tracto gastrointestinal va a estar inervado, ajá, por dos plexos.
el plexo mientérico y el plexo submucoso. Ajá. El plexo mientérico se le conoce también como de Auerbach y el submucoso el de Mechner. Ajá. Y que a su vez, pues estos van a estar controlados por el sistema simpático y el parasimpático. Ajá. Dependiendo a qué nivel llegue ese estímulo, ajá, va a ser la actividad del tubo gastrointestinal. Ajá. Generalmente está más enervado, ajá, por el simpático. ¿Por qué? Porque el simpático le indica, ¿sabes qué? Te necesitas detener en este momento porque estas funciones no son vitales. Entonces, todas esas personas que viven estresadas, ¿qué están haciendo? Liberando adrenalina y noradrenalina y están deteniendo el tracto gastrointestinal. Por eso tienen problemas de colitis, ¿ah? De reflujo, de acidosis, ¿ah? De úlceras, etc, etc, etc. ¿Ah? El parasimpático sí lo va a controlar, ¿ah? Pero en menor medida. ¿Ah? En menor medida. Y este es lo único que interesa porque por sí solo, ¿ah?, está trabajando el tubo gastrointestinal. Este únicamente le está diciendo, ¿sabes qué? Pues sí tienes que tener actividad, sí tienes que trabajar. ¿Ah? Porque si no, pues no puedes estar de flojo. ¿Es tu supervisor o es el supervisor de la actividad del tubo gastrointestinal, pero relajado? O sea, es un supervisor relax. ¿Ah? Y también, pues estos van a estar enervando a los distintos plexos, al plexo mientérico y al submucoso. ¿Ah? ¿Para qué? Para que comiencen su actividad, tanto de secreción como de absorción. ¿Ah? No solo es a nivel, pues, del tubo gastrointestinal, o sea, sino que también va a enervar a las otras estructuras que conforman el tubo digestivo. Ajá. Llámese páncreas, llámese hígado, ajá, llámese, ¿cómo se llama? Vesícula biliar. Ajá. ¿Para qué? Para que controlen todo ese funcionamiento adecuado. Ajá. Entonces, todo esto va a estar enervado por el simpático y el parasimpático en diferentes porciones. Aquí también nosotros podemos tener, pues, alteraciones si dañamos alguno de estos nervios. Ajá. Podemos tener indigestiones vagales, ajá, que van a provocar que, pues, que tengamos reflujo, que tengamos hipo constante, ajá, sí, esa sensación de querer vomitar. Ajá. Podemos tener que tengamos una sobreestimulación, tránsito lento o tránsito rápido de los nutrientes, ¿no? Entonces, todo eso. Del más importante que va a enervar tanto, bueno, principalmente el parasimpático, va a ser el nervio vago. Ajá. El nervio vago va a estar coordinando todo ese tubo, ajá, desde la parte visual hasta el momento de estarlo defecando. Entonces, a través del nervio vago controlamos toda esta parte. ¿Preguntas, dudas? Todo bien. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Va que va. Pues si no hay preguntas, no hay dudas, entonces le vamos a dejar aquí. Ya la siguiente clase vamos a pasar con el siguiente órgano.